el mejor día del verano era sin duda aquel en el que mis padres me llevaban al Tívoli. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro. Escucho esa frase y automáticamente viajo en el tiempo a aquellos veranos maravillosos. Hoy hemos empezado el podcast de manera diferente, con esa cita o con esa lectura que nos ha hecho Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido otra vez al podcast. Y además Fernando, para hablar de... Bueno, iba a decir de nuestra infancia, pero no de nuestra infancia y casi de ayer, porque somos muchos los que hemos seguido manteniendo esa tradición de seguir yendo a Tívoli como el mejor día, sin duda, del verano. Exactamente. Eres el arranque, ¿verdad, Fernando? De ese artículo que te escribiste sobre esa historia de Tívoli. Y yo creo que es un buen tema para tratar ahora también en verano, ¿no? O sea, que yo creo que empieza la temporada alta. Además, en 2022 se cumplieron 50 años del nacimiento del parque de nuestra vida, del parque de atracciones de nuestra vida. Bueno, y teníamos que, aunque ahora sí que estemos viviendo un capítulo doloroso porque está cerrado, además sin edie y desconociendo... Yo creo que un poco también para mal y desde la desesperanza cuál va a ser el futuro del parque, pero yo creo que son legión de seguidores que nos escuchan cada semana en Memoria Sur, que tendrán, bueno, pues cientos de anécdotas que contar en el Tívoli. Lo importante yo creo que es eso, ¿no? Que aunque vamos a hablar del Tívoli en términos históricos, viendo cómo fue su inauguración, el desarrollo a lo largo de los años, con ese 25 aniversario también en el 97, que como vamos a contar fue un momento también glorioso para la historia del parque de atracciones, pero sobre todo que yo creo que la gente va a disfrutar este podcast porque se va a poder reconocer y sobre todo recordar, como tú estabas diciendo, muchos momentos, porque a todos nos ha acompañado el parque de atracciones Tívoli a lo largo de nuestra infancia, sobre todo, ¿no? Pero también hablamos antes de empezar con Ana que tú llevas también a tu hija, o sea, que has llevado a tus hijas, entonces mira, es parte de la historia. Tú estabas diciendo el recorrido y ahora Fernando le damos la palabra. Nada más una cosa. Tú estabas diciendo el recorrido histórico. Yo creo que lo de Tívoli, el Tívoli, porque en Málaga decimos el Tívoli, voy al Tívoli, es un recorrido sentimental que nos une a todos y por eso es tan mágica la historia de este lugar. Tú decías, pues sí, yo me recuerdo casi desde que tengo uso de razón ir a Tívoli con mi hermano, con mis primos, con mis amigos, ir, bueno, por supuesto una vez en verano, a veces, bueno, cuando teníamos muchísima suerte y era alguna situación excepcional, dos, y yo la verdad nunca he dejado de ir a Tívoli, ni siquiera cuando era adolescente, bueno, y ya después cuando he sido madre, que me acuerdo que para mí uno de los mejores días del verano era volver con mis hijas, con mis sobrinos, a Tívoli, a revivir eso, porque además yo creo que todos estaremos de acuerdo en que una de las cosas más entrañables y más tiernas de Tívoli es que por mucho que pasaran los años estaba siempre igual. La esencia, o sea, ¿no? Las mismas fuentes, las mismas atracciones, cuidadas por supuesto, pero la misma vegetación, los mismos algodones, los mismos gofres, la misma banda sonora. Sí. Es que tú entrabas a Tívoli, es que era esa banda sonora con la que hemos abierto el podcast y era automáticamente, boom, el viaje a la infancia. Hay tantos recuerdos bonitos de Tívoli que para mí sin duda este capítulo es algo súper especial. Es difícil despegarse de esos recuerdos, por eso hemos pensado que buena idea hablar de Tívoli, de contar su historia, esas curiosidades, y Fernando Alonso, que bueno, no necesita presentación porque ya es habitual en el podcast y nos ha acompañado en muchos episodios, al que le agradecemos por supuesto otra vez que se pase por aquí, escribió un artículo que dejamos vinculado en las notas del podcast y que vamos a repasar hoy, que yo creo que es muy entretenido. Además fue un artículo, Curro, y ya me callo y dejamos hablar a Fernando, que se mantuvo durante muchas semanas como lo más visto del periódico. O sea, formaba palabras parte... mayores. Efectivamente. Uh-huh. Como lo más visto del periódico. Eso quiere decir que es la palabra mágica. Bueno, por supuesto, la palabra mágica y lo bien que lo escribió y lo bien que supo retratar esa esencia del parque de nuestra vida. Absolutamente, Fernando. Muchas gracias. La verdad que ¿quién de Málaga no conoce el Tívoli? Y lo que hemos dicho antes, todos, como comparto todas vuestras palabras. Yo me acuerdo cuando mi padre me decía que íbamos pasado mañana o íbamos el jueves al Tívoli, se hacían los días eternos, deseando que llegara el jueves, ¿no? Y yo en mi caso veraneaba en el Rincón de la Victoria, como muchos malagueños, y yo me acuerdo que para ir al Tívoli en los años 70 y en los años 80 era una odisea, porque entonces no había autovía de circunvalación, y lo que hoy es un trayecto que se hace en un momento de Málaga a Benalmádena, entonces había que atravesar el centro de Málaga, atravesar Torremolinos, a veces mi padre se perdía con el coche porque tampoco era muchas veces claro, iba una vez al año y a mí se me hacía larguísimo, que a lo mejor tardaríamos una hora y pico, pero era como eterno el recorrido en llegar.
y era, pues, ¿qué voy a contar? Pues todo muy divertido, y aquello era pues verdaderamente maravilloso. Y también había un teatro, bueno, del que luego hablaremos, también estaba la parte del teatro y de los conciertos, que fue una referencia imprescindible y casi única en una época donde había grandísimos artistas y como tú dices, ¿no? El Teatro de Tívoli. Yo es que recuerdo estar subida en el Pulpo, ¿os acordáis de la atracción del Pulpo? Por supuesto. Y escuchar a Isabel Pantoja, a Rocío Jurado, a entonces Rafael, los conciertos no estaban tan increíble. implantados, no había tantos conciertos como ahora. Sí, y el concepto de estrella era más cercano desde la conciencia de que realmente estaba escuchando a un grandísimo artista. Y yo recuerdo aquello perfectamente. Pues si os parece, empezamos hablando por el nombre, el origen del parque, que es de una familia de Dinamarca, de Copenhague. La familia Olsen fue la que trajo el Tívoli a la Costa del Sol, a Benalmádena. En Copenhague había un parque de atracciones que se llamaba Tívoli, que es ni más ni menos que de 1843. Es antiquísimo. Ese nombre de Tívoli hace referencia a una ciudad que hay cerca de Roma, en la zona del Lacio, donde hay unas villas que tienen su origen en la época romana, pero que luego en el Renacimiento también se arreglaron, que son las famosas Villas del Este, Villa Adriana, con unos jardines, con unas cascadas, y es lo que Tívoli quería precisamente copiar, ¿no? Cuando se estableció en Málaga. Se inauguró pues el mismo año que yo nací, en el año 1972, el 20 de mayo. Y entonces, ahora mismo este año habría cumplido el verano número 51. Se inauguró en el mes de mayo, lo inauguró entonces el presidente de la Diputación, que era un tal Francisco de la Torre Prados, entonces pone el presidente. En tu artículo, todavía mozo. Todavía mozo, era todavía mozo. 51 años. Hace 51 años. Acaba de revalidar, recordamos, bueno, todo el mundo lo sabe ya, pero ha revalidado hace nada la alcaldía de Málaga al sexto mandato. Y luego era alcalde de Benalmádena el que entonces decían que era el alcalde más joven de España, que era Enrique Bolín, que también estuvo de alcalde casi 30 años, más de 30 años. Relativamente poco, sí. Efectivamente. Y el cura párroco de Benalmádena, que era Antonio Martín, que se llamaba precisamente como el famoso restaurante de Málaga. Cuando se inauguró, la entrada, tengo que apuntado, costaba 5 pesetas para los niños y 10 pesetas para los adultos. Y entraban gratis los menores que tuvieran menos de 1 metro de altura. Bueno, es que ese momento era maravilloso, porque ese momento era el que marcaba si tú en aquel año habías crecido o no. Entonces ahí se daba una situación curiosa. Por una parte, en los últimos años, yo ya no lo recuerdo yo cuando era pequeña, pero había como una especie de ratón con una mano y entonces el niño se metía debajo. Si llegaba a la mano del ratón, es que podías pasar gratis, o sea, si no llegaba a la mano del ratón, podías pasar gratis, y si llegaba a la mano del ratón, pues eso quería decir pues que ya era mayor, ¿no?, para pagar entrada. Entonces ahí se daba como una paradoja. Los niños, no sé si a vosotros ocurriría que por una parte tú querías haber crecido para entrar en el parque, para decir, bueno, yo ya pago mi entrada porque yo ya soy una persona mayor. Pero por otra parte, tus padres te decían, cuando te pongas debajo de la señal, agáchate un poquito. Claro. Agacha el cuello también. Que nos viene muy bien. Yo creo que esas trampillas las hemos hecho todos. Entonces, tú te debatías entre decir, bueno, venga, renuncio al estirón que espero haber dado este año, o me agacho un poquillo. Yo creo que esas trampas, ¿no?, siempre... Y entonces yo recuerdo ese momento, y también, por supuesto, con mi hija, que ya estaba del ratón, con la mano. Sí, yo recuerdo la figura del ratón perfectamente, exactamente, perfecto, con esa mano así que te marcaba. Y era como, no, mamá, yo me acuerdo el primer día que mi hija mayor me dice, no, mamá, ya no quepo en el ratón. Y efectivamente, ya, por mucho que yo le dijera, bájate un poquito, no, ya no cabía en el ratón. Entonces ella, ya emocionada, ya disfrutó de Tívoli como pagadora de tickets. Lo mejor del Tívoli era eso, que no cambiaba. Sí, que ibas todos los veranos, te sigue gustando lo mismo y seguía las mismas atracciones. Y luego, lo que habéis comentado, que luego los padres llevaban a sus hijos y que seguía todo exactamente igual. Igual. Tenía 60.000 metros cuadrados, 16 fuentes, un lago artificial, jardines con estanques y con arroyos, y luego, sobre todo, las mismas atracciones de siempre, que si las montañas rusas, que si los coches antiguos, que si esos espejos que eran cóncavos con besos, el banco fantasma
maravilloso. O sea que la montaña rusa, todas las mismas todo. atracciones, no había cambiado ninguna. Y eso es lo que la mantenía exactamente igual. Hay un par de Sí que ha puentes habido algunas nuevas en los últimos años, por ejemplo, el pasaje del terror, que ahora vamos a hablar de él, la caída libre, después había uno al lado que se llamaba el tornado, que era El tornado, a mí era el que más me gustaba, era el que Sí, te sí, ponía el que te ponía boca abajo. boca abajo completamente. Pero después toda la parte de la noria de las mariposas, de la noria grande, la noria grande estaba más pegada a la montaña rusa de agua, que ha sido también más reciente. Pero esa parte, como en el segundo tercio del parque, de la montaña rusa de la mariposa, la más mediana, la pequeña, las barquitas que iban en círculo, la montaña rusa para los más pequeñitos. Es que toda esa parte no ha cambiado absolutamente Para nada, el eso. tío vivo. Esos kioscos también en los que se juega también a pescar la rana, ¿no? Sí, Ese sí, tipo sí. de juegos más infantiles también es como que son muy Increíble. Y identificativas. bueno, después porque ya para donde cualquier estaba época. el barco fantasma, bueno, pues todo ese lago con las lanchas, espectacular, que yo he de admitir, y aquí voy a decir una cosa, que hace relativamente poco, que me monté en las barcas aquellas del barco fantasma para evitar que mi hija pequeña se cayera al agua, me tiré yo. Para sacrificar. Me caí, sí, para sacrificarme. Y no os podéis ni imaginar lo que fue aquello. O sea, yo era como una bola de gasolina, porque ¿os acordáis sí, cómo sí. olía ese agua? Claro, sí, Era sí, claro, sí, la sí. gasolina de... Entonces fue lo típico. Yo estaba intentando sujetar con la pierna la parte del neumático Claro. para que mi hija no cayera. Entonces ella, al subirse, me estiró con la pierna el neumático y me quedé así como en los dibujos animados, como con una pierna en el neumático y la otra en el cada vez texto. más, ¿no? Y entonces digo, Ana, es el momento de tirarte con dignidad al agua. Y me tiré al agua. Sí, Madre sí. mía. Sí, de hecho en ese momento está grabado y Hay todavía constancia mi gráfica. hija y mi querido esposo me lo recuerdan y se ríen de mí como corresponde. Pero bueno, eso también es historia también. Sí, al eso es final de historia Tivoli, mía que no- personal en Sí. Tivoli. Pero que no nos remita Es la a pena Tivoli. que no siga abierto. Sí, sí, Ahora es verdad que- hablaremos del final del Tivoli, pero la verdad que es una pena que no siga abierto. Fue el primer parque de atracciones de España. De España prácticamente, y lo curioso es que estaba orientado, cuando se construyó, se orientó primero para los extranjeros. Se pensaba en una forma más de atraer a extranjeros a la Costa del Sol, y sin embargo era más frecuentado por los malagueños y por los nacionales, que venían a veranear a Málaga, ¿no? Por los madrileños y en general todos los nacionales. Sin embargo los extranjeros iban menos, De estadísticamente. 800.000 personas a 1 millón al año, ¿eh? He mirado esos datos que me han llamado la atención porque veías en el artículo que escribiste, Fernando, eso que había una media en los años en los que Tivoli estaba en auge, una media de visitantes de entre 800.000 y 1 millón, como al tú has año. dicho, al año. Y he mirado por curiosidad los datos de visitantes del Museo Picasso, el año que más visitas recibió fue en 2019, justo antes de la pandemia, y fueron algo más de 700.000 personas. O sea, en los años de auge del Tivoli había más gente que en el año Sí, hasta sí. el día de hoy que más Más visitantes glorioso ha del recibido Museo el Picasso, Picasso. efectivamente. De Málaga, por supuesto. Claro, me parecen palabras mayores. O sea, Para estamos ver, hablando sí, sí, de sí. un parque de atracciones que tenía de luego una afluencia muy considerable dentro de Málaga. Bueno, y después detalles de visitantes ilustres, como contaba Fernando, como Khashoggi o Jaime de Mora, que llegaron a llegar en helicóptero a Tivoli. Eso, yo no sé dónde aterrizarían, imagino que habría, porque el puerto no A lo había, mejor pero en la parte de arriba. Pero en la parte de arriba quizás habría algún sitio, y el caso es que eran tan adinerados que podían permitirse entonces verdaderamente esos lujos, ¿no? El caso es que el Tivoli lo anunciaban en verano en la playa, porque todos estábamos en la playa sentados, y pasaba la famosa avioneta con el eslogan y bueno, con el cartel anunciando el concierto de ese día, y siempre eran Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Sergio Estíbali, Los Morancos, Alaska, José Luis Fila, Perales. Alaska, siempre eran Increíble. artistas de primera fila. No estamos hablando, artistas de primera fila, como los que van hoy a Marbella, al festival, al Starlight, efectivamente. o algo parecido. Y entonces era una forma de gancho, porque estabas en la playa viendo los aviones, y claro, siempre había alguien que quería ir al concierto de... Sí, decía, vamos a Tivoli. Bueno, ahora que hablas también de la playa y los aviones, momento viejuno de volver atrás, pues pasaba el avión de Tivoli, después, ¿os acordáis? Pasaba, bueno, tú no, Curro, porque Yo no tú me eres muy acuerdo. joven, tú eres insultando. Esto lo hemos hablado en el podcast ya, Los sí, aviones sí. con los balones de Nivea Sí. y con los muñequitos Y con los de muñequitos en paracaídas. paracaídas. Ah, por favor, es que ese momento era, venga niños, correr a la orilla que va a pasar el avión. Entonces tú te ponías ahí abajo. A esperar que cayera del Sí, cielo sí. el regalito. Son cosas Jo, de qué los años, veranos que ya qué años. eso no... Qué va. Ya estas cosas pues como que no pasan, ¿no? Es No, verdad. no.
Es verdad. Y bueno, y el Tívoli, lo que hemos hablado antes, no solamente todos los famosos que venían, ha hablado antes del Pasaje del Terror, pero es que el Pasaje del Terror lo inauguró Anthony Perkins. Entonces estamos hablando de todos de... Es una historia que me parece surrealista. O sea, me encantaría, me ha dado por buscar imágenes incluso, pero no he encontrado nada por internet. Pero sí, yo recuerdo aquello en el año 97, en el año 97, que fue mi primer año de prácticas, ¿sí? Aquello fue un acontecimiento. Sí, a los 25 años de abrirse el Tívoli. Sí. Pero es que el Tívoli estaba planteado para el público extranjero, porque tenía una zona del oeste con donde había mujeres bailando el cancán, luego había otra zona flamenca en la Plaza de Andalucía, pero luego también habría otra zona donde vendían comida alemana, o sea, estaba como muy orientado a los extranjeros, pero sin embargo lo que iban eran los malagueños y toda la gente nacional que veraneaba por aquí, por la costa. Bueno, yo me acuerdo del restaurante alemán, la primera vez que yo he comido en mi vida comida china fue, ¿no acordáis? El restaurante chino del Tívoli que estaba al lado del Barco Fantasma. Bueno, aquello era como, no sé, comer piedras de Marte. Una cosa absolutamente excepcional. Y luego las actuaciones musicales, de las que hemos ya hablado un poquito. El Teatro del Tívoli tenía capacidad para 2.200 personas, que es muchísimo. Hay que tener en cuenta que en el Cervantes no llega a 1.000. En el Cervantes caben 800, 900. Y entonces cabían 2.200 personas al aire libre. Y actuaban, pues, Miguel Bosé, Serrat, Camilo VI, Perales, Juan Pardo, María Dolores Paradera, Isabel Pantoja, Carlos Cano, Sergio Dalma, Mecano, Alaska, etcétera. Los espectáculos musicales tenían al principio una presentadora que era María Teresa Campos. Yo me acuerdo en sus primeros años, en sus primeros años en el mundo de la radio, pues también como locutora famosa, pues también la llamaban para presentar. Y lo más maravilloso de todo esto es que el precio de la entrada incluía el precio de la actuación musical del concierto, con lo cual no había que pagar nada. Sí que es cierto que ya después, con el paso de los años, se incorporó esa opción de que podías ir solo al concierto y tenías que pagar, e incluso si tú como usuario del parque querías ir al concierto tenías que pagar un extra. Para mí uno de los momentos clave de la evolución de Tívoli, yo que nunca he dejado de ir, fue la incorporación del tibolino. Del super tibolino, de la pulserita. Bueno, ya cuando te ponían la pulserita, eso era maravilloso, porque, bueno, sí que había atracciones que no estaban incluidas, por ejemplo, el Pasaje del Terror o las barcas esas criminales donde yo me caí, pero todo lo demás te podías montar. Y entonces, bueno, y a las 2 de la... Bueno, y la foto que te hacían a la entrada, ¿no os acordáis? Sí. Una foto que te hacían a la entrada que después, bueno, pues te la ponían pues en un plato, en una foto o cualquiera. Y... no sé, es que son tantos recuerdos, ¿verdad? Los que nos trae. Bueno, y después tú pones también en el artículo, Fernando, el año que vino a actuar Alejandro Sanz, nada más ni nada menos, que fue al hospital a ver a una seguidora que se recuperaba en el hospital de la anorexia, que no pudo ir, y fue a visitarla antes del concierto. Sí, fue una forma de acercarse a todos los artistas. Sí. Había dos funciones, no solamente, muchas veces había no me acuerdo si eran a las 8 y a las 10, había como dos actuaciones, y o sea que si te perdías la primera podía ir a la segunda. Y hay muchísimas anécdotas. Julio Iglesias llegó a actuar en el Tívoli el primer año o el segundo año que abrió, y tengo aquí apuntado que cobró 375.000 pesetas por su actuación. Que estamos hablando que había actuado en Eurovisión hacía muy poco tiempo, y que era ya un artista que estaba ya catapultado a la fama. Claro, yo he calculado que 375.000 pesetas serían como unos 40.000 euros por la actuación, que no es tampoco mucho, pues pero tampoco es poco, ¿no? Hombre, sobre todo para el caché también, que manejan hoy en día estos artistas. Tengo que también apuntado que Miguel Ríos fue quizá uno de los llenos más absolutos que se recordaban allí en la sala de teatro al aire libre. Montserrat Caballé, que pidió que se paralizaran, que se pararan todas las atracciones el momento en que ella cantaba para que pudiera concentrarse. O lo que has contado de Alejandro Sanz, ¿no? Que son anécdotas que, bueno, y muchísimas más que podríamos contar con tantas y tantas artistas que actuaban allí. Claro. Lo que sí está claro es que al fin y al cabo Tívoli era un punto de encuentro para los artistas durante esos primeros 25 o 30 años de vida, y que desde luego si tú querías ser alguien tenías que pasar en Tívoli cuando llegaras a Málaga, en definitiva. Era así. Si querías ser alguien, tú tenías que pasar indudablemente por Tívoli. En el 1997, como hablábamos antes, se cumple el 25 aniversario del parque de atracciones, y ahí también hablas en el artículo de que recibe unas visitas importantes, ¿no? Creo que también estaba Rocío Jurado, era Lola Flores, ¿no? Si no me equivoco. No, Rocío Jurado también, ¿no? Lolita, tengo aquí apuntado Sergio Estíbaliz y los Marismeños, los 4. Es verdad que muchos de estos artistas iban todos los años.
todos los años, y algunos incluso actuaban 2 veces al año. Yo me recuerdo que podían actuar a lo mejor en julio y luego otra vez en agosto. O sea, que lo hacían continuamente. También algunos tenían casa en la Costa del Sol, en Málaga, y para ello era muy cómodo también el Tívoli, ¿no? Bueno, y después sí que ya con el paso de los años también como una fórmula para hacer un poco más viable, o al menos para no tener que cerrar las instalaciones, porque bueno, hay que Tívoli, entiendo que costaba un dineral mantenerlo como estaba. Bueno, pues sí que en invierno pues había escuelas de baile que iban allí pues a hacer las actuaciones, al teatro, yo eso también lo recuerdo, o a lo mejor los mercadillos los domingos, o iba a decir demostraciones de la Guardia Civil o de la policía, pues para los niños que se llevaban ahí, pues. Entonces, bueno, pues era una infraestructura que para lo que era, que en temporada alta habría de junio o de finales de mayo a finales de septiembre, bueno, pues intentaba al menos mantener el pulso durante el invierno, pero sí que es cierto que el acontecimiento, en el momento que empezaban las cuñas de la radio de que se abría Tívoli, bueno, pues ya todos los niños estábamos absolutamente soliviantados, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de lo que has dicho. Yo creo que el problema que tenía el Tívoli era el invierno, que tenía 7-8 meses. La estacionalidad. Al principio se cerraba, luego al final, efectivamente, cuando ya entró en crisis, pues intentaban organizar actividades los domingos y los fines de semana de invierno. Sí, lo que pasa que eso no servía para cubrir el último año que abrió Tívoli, que fue justo antes de la pandemia, en 2020. Sí que es cierto que en el tiempo que estuvo abierto fue capaz de conseguir la mitad de los gastos de todo el año, pero aún así bueno, y además ahí se ha juntado, ahora hablaremos de eso también, el triste final de Tívoli, ¿no? Esta familia danesa que lo adquiere, Olsen, y que pone en marcha en España un concepto absolutamente revolucionario de parque de atracción, lo vende en el año 2004 al conocido empresario como Sandokan, que bueno, que durante unos años pues sí que mantiene el esplendor de Tívoli, pero pues ya después entra en una maraña de concursos de acreedores, de procesos judiciales que mantienen el parque cerrado desde el año 2020, si no me equivoco, ¿no? Y que ahora mismo, bueno, la situación antes de grabar este podcast, me decía Fernando, bueno, la situación de ahora te toca a ti. Y yo, de verdad que esta mañana he estado intentando hacerme la idea, incluso he hablado con el corresponsal que tenemos nosotros del periódico en Benalmádena, y podría contar muchas cosas, ¿no? Pero el resumen es que la cosa está muy complicada. Sí que es cierto que las autoridades de Benalmádena indudablemente han intentado por todos los medios llegar a un acuerdo para poder volver a abrir el parque. Los trabajadores siguen protestando, los trabajadores fueron, bueno, pues todos, pues hubo un ERE y se fueron todo a la calle. Los trabajadores de vez en cuando, bueno, pues siguen alzando la voz y lo seguimos escuchando, porque yo creo que precisamente eso, que Tívoli forma parte de nuestra vida, pero ahora, bueno, pues por desgracia, punto uno está metido en un limbo judicial, casi en un limbo judicial que tiene muy complicada la solución. Y después no hay que olvidar otra cosa que decía Fernando, son 60.000 metros cuadrados de terreno que está ahora colocado por el proceso de crecimiento natural de las ciudades en todo el corazón de Benalmádena. Claro. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que también se ha sugerido la posibilidad de construir ahí. No sería extraño por el signo de los tiempos, pero yo desde aquí también pienso, y mira que yo al final, bueno, que cada uno, o sea, hay que defender la propiedad privada, y al final si el parque sale del limbo judicial y lo quieren vender, bueno, que lo vendan. Pero creo que merecería la pena apostar, ¿no? Por esa luchar esencia. Por algo que se ha convertido, ahora que estamos tan metidos en lo simbólico en la costa y tal, pues yo creo que si hay un símbolo en la Costa del Sol por el que merezca la pena luchar y que haya sido capaz de unir a tantas generaciones en torno a, no sé, a un patrimonio emocional sin precedentes, es precisamente Tívoli. Sí. Entonces, bueno, llamamiento, por supuesto, los ciudadanos particulares no podemos hacer nada más que cuando abran las puertas, pues acudir en masa. Pero sí que las administraciones, no sé, tendrían que llegar a un acuerdo para que eso no se pierda. Sí, porque sería una pena. Yo lo que ha dicho Curro, y comparto contigo todas las palabras que has dicho, pero Curro afirmaba 800.000 personas, 1 millón de personas solamente en verano, porque estaba cerrado en invierno. Claro, exactamente. Entonces estamos hablando que si el Museo Picasso recibe que un negocio viable, pero es a lo largo de todo el año. Eso pero es que el Tívoli reunía casi 1 millón de personas solamente los 4 meses de verano. Entonces era una barbaridad. Son unos números espectaculares, y de luego también lo que tú decías, Ana, el hecho de que muchas veces, incluso a día de hoy, miramos al turismo es un motivo de conflicto, y al fin y al cabo ese fue un motor absoluto
absoluto para Benalmádena, para Málaga, que cambió la forma de consumir entretenimiento, consumir atracciones, por supuesto. Hablamos del primer parque de atracciones construido en España, que es que son palabras mayores. Sí, claro, absolutamente. Hablamos mucho del parque de atracciones de Madrid, por ejemplo, pero es que Tívoli ya está. Eso es, y también sobre todo que yo eso lo sé ya más bien por mis padres, que mi madre me decía que donde estaba el Tívoli no había nada, literalmente, y ahora lo que tú dices es parte absolutamente fundamental de Benalmádena y una zona que de luego... Ahora está en el corazón de Benalmádena, entonces es un trozo de tarta muy goloso. Sí, eso es. Es un gran terreno que desde luego es muy atractivo para posibles construcciones o para cualquier proyecto que se quiera hacer allí. Pero sí, debería darse una solución porque creo que tiene ese punto de lo que estamos viviendo hoy aquí mientras hablamos de Tívoli, ese punto también simbólico y sentimental. Sí, no solo la nostalgia, porque muchas veces nos agarramos a la nostalgia y a lo emocional para intentar mantener cosas que no tienen ningún sentido. Pero es que, pues Tívoli bien planteado, es que lo acabamos de decir, están ahí las cifras. Es un negocio absolutamente viable. Y además, en un momento, hoy en día, donde yo creo que en el plazo de una década más o menos, pues se ha conseguido bastante romper la estacionalidad de lo que era el turismo de la costa. Totalmente. Entonces, ahora es que Tívoli puede abrir perfectamente en el mes de marzo, abril y estar abierto hasta noviembre. Hay que ver cómo está el centro de Málaga todo el año, que antes había temporada baja, pero es que ya el concepto de temporada baja ya no existe, prácticamente ya ha desaparecido. Eso casi se ha roto. Entonces, todo el año, es verdad que en julio y en agosto, lógicamente, hay mucha más gente, pero a lo largo de todo el año hay que ver cómo está el centro. Siempre lleno, aunque sea enero, febrero, marzo, da igual. Yo conozco alguna taquillera del Museo Picasso, me dice eso, que ya no hay temporada baja. Nada. Ya es todo seguido. Entonces, efectivamente, todo esto se puede aprovechar. Sí, porque además Benalmádena no está tan lejos, no es como cuando tú ibas, Fernando, yo iba, que teníamos que atravesar Málaga, teníamos que atravesar Torremolinos. Con esas caravanas y esos coches sin aire acondicionado que se rompían. O sea, que eso que lo pones también tú en tu artículo, cuando a lo mejor pasabas por al lado de la Guardia Civil y íbamos 400 en la parte de atrás, niños, meteros por abajo. Claro. Bueno, estamos confesando muchas cosas, ¿no? De que nos agachábamos en el ratón, que íbamos más en el coche. Yo creo que todos nos van a entender y que todos más o menos lo habrán hecho, ¿eh? Nada, que no nos lleven detenidos en estos tiempos de lo políticamente correctísimo. Al final son recuerdos compartidos, pues sí, ¿no? Claro que sí. Es yo creo que quien más, quien menos ha vivido algo similar. Oye, me ha encantado este capítulo, es como... Todos los que tenemos de 60 años para abajo. Joder, Fernando, como de 60 para abajo. Yo tengo 50, pero digo, todos los que tienen como de 60 años para abajo tienen un recuerdo del Tívoli especial. Sí, si no como niño, como padre o como abuelo. Sí. Que al final acabamos un sitio... Bueno, que yo recuerdo montarme con mi abuelo en la montaña rusa. Claro. Entonces... Que es maravilloso. Y que ahora mi padre, convertido en abuelo, se ha montado con mi hija en la montaña rusa. Es que esa es la magia de Tívoli. Sí. Es un sitio por el que hemos pasado todos, por el que yo espero que en algún momento podamos seguir pasando, porque de luego sería maravilloso. Como reabran Tívoli, capítulo de Memoria Sur, por favor, allí. En el Barco Fantasma, al lado de la charca esa asesina donde yo me caí. Lo prometo. No, me parece buena idea, desde luego. Fernando, que mil gracias, que de luego ya hemos dicho que ese artículo funcionó muy bien en la web y estoy convencido también de que va a hacerlo en el... Este verano, ya podcast. Que no tenemos el Tívoli, por lo menos recordarlo. Pues sí, ya además de verdad. Totalmente. Pues Fernando, mil gracias, de verdad. Muchas gracias a todos vosotros. Ana, yo tengo ganas ahora de eso, de ir al Tívoli, de verlo otra vez. Ahora nos ponemos la banda sonora a todo lo que dé. Pero incluso lo que tú decías, esos olores también, ¿no? Que no era solamente... entrar en Tívoli era retroceder automáticamente y los olores, o sea, el olor al gofre, cuando pasabas por la parte del oeste, pues la parte de las hamburguesas, de los perritos, total. O sea, y esos pequeños caprichos además, que se me ha olvidado comentarlo, que te daban... solamente sabes del verano. Sí. O sea, decir, tú ibas a Tívoli y ya sabías que un algodón de azúcar a lo mejor te caía, o un algodón o un gofre, y que ese día cenabas pizza o hamburguesa, o sea, que eso era la maravilla. Desde luego. Claro, en una época pues donde no tenía eso todos los días y... Qué bueno. En fin, qué nostalgia, ¿eh? Yo espero que la gente lo haya sentido igual que nosotros, porque creo que ha habido algo aquí mientras estábamos grabando de recuerdo y de esa añoranza que es bonito también. Así que, Ana, despedimos temporada, que no lo hemos dicho, es importante. Nosotros vamos a volver a mediados de septiembre, ¿verdad? Efectivamente, vamos a tomarnos, yo creo que un merecido descanso. Sí, que la temporada ha sido muy larga. De podcast, sí, es verdad. Tú, empiezas en septiembre, dices, bueno, pues venga, uno a la semana, pero son muchas historias las que hemos contado. Con las que hemos disfrutado, con las que nos hemos emocionado. Totalmente. Y bueno, ¿qué quieres que te diga, Curro? Pues desde aquí volver a dar las gracias a todo el mundo que está al otro lado. Siempre además sabéis que intentamos hacer esa referencia a la gente que
que se nos acerca, que nos escribe, que nos comenta algo, porque nos hace muchísima ilusión. Gracias a todos también los que han desfilado por aquí a lo largo de esta temporada, que ya hemos dicho en alguna otra ocasión que queríamos que fuera más abierta y que bueno, que fueran los protagonistas los que contaran sus propias historias, sus propias trayectorias y sus propias experiencias. Y Curro, a ti, que decirte, siempre me despido de ti con un a ti siempre, pero bueno, que ha sido otra temporada fantástica, la tercera. Y que te deseo un felicísimo arranque de verano. Totalmente, sí, pero cuando esté sonando esto yo ya estaré casado, así que totalmente. Luego va a ser un buen verano. Yo ya te habré aplaudido, te habré dicho iban los novios. Oye, lo tenemos que contar en septiembre. Lo contaremos en septiembre, esperemos que sea una boda histórica también, que lo pasemos bien. Totalmente, seguro que sí. Y desde luego eso, que mil gracias a los que se han pasado por aquí, incluso la gente que nos escribe este verano también, que si nos siguen oyendo, que nos siguen escribiendo en nuestras redes sociales. Que sigan alimentando el podcast. Eso, yo soy @currofs_, soy yo, @currofs_, tú eres... Y yo soy @Ana Pérez Brián. Nos van a contar lo que quiera, que nos encanta de verdad que nos escriban. Y yo creo que ha sido también ese momento en este podcast, esta temporada, quiero decir, de reconectar con el podcast. Hemos visto que ha vuelto a aumentar el número de escuchas con toda la gente que hemos traído. Muy contentos, sí. Y es que es satisfacción plena. Y a mí, yo es que te lo digo al final igualmente de cada episodio, pero que gracias de corazón por todo lo que estamos construyendo. Lo bonito que nos está trayendo el podcast, de cómo empezamos, Curro, que siempre lo decimos, pero ¿quién nos iba a decir cuando empezamos en aquel mes de octubre de 2020, ¿no? 2020 ya, 2020, sí. Vamos a hacer 3 años. Sí. Madre mía. Pues nada, lo que he dicho, ahora lo que queda es, exactamente, queda ese descanso y nosotros nos vamos a volver a escuchar seguro a mediados de septiembre, ya con las pilas cargadas y con muchas más historias que nos van a acompañar en esa 4ª temporada que va a ser ya de Memoria Sur. Así que, Ana, mil gracias de corazón. Pues Curro, a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.